Les saludamos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén. Un nuevo programa, conversando las Escrituras en esta mañana. El día de ayer estuvimos viendo los atributos de nuestro Dios, maravilloso, como la Escritura, hermanos, nos va enseñando y mostrando a nuestro Dios. Amén. Le invitamos a compartir nuestro programa por el canal de YouTube. Amén. Póngale like, suscríbase también. Con esto nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. Amén. A avanzar. Envíe sus preguntas eh, para poder así, hermanos, responder y aprender más. Amén. Así nosotros aprendimos. Saludamos una vez más a nuestra hermana María Alejandra desde Buenos Aires. Amén. Buenos Aires, República Argentina. Dice, buenos días. Ah, no dice, bueno, perdón. Buenos días, pastor. Bendiciones. Es de Rosario, parece. Mi hermana María Alejandra con su esposo, mi hermano Daniel Vergara, compañero de milicia por muchos años. Amén. Y esos años fueron años maravillosos que nos brindó el Señor. Amén. Efesios, ¿qué le parece si abrimos el libro de Dios? La carta a los Efesios, escrita por Pablo, el apóstol, pero escuche bien, inspirada por Dios. Amén. Así que no es la carta de Pablo. Nosotros la mencionamos de esta manera, pero es inspiración divina. O sea, es Dios, es el que inspira al apóstol Pablo. Por eso no debemos desconocer ni un libro de la Escritura. Dios bendiga a Leonidas Cárcamo. Amén. Dios le bendiga, hermano Leonidas. El Señor Jesús le bendiga grandemente. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bien, el libro de Efesios le damos lectura en el capítulo 1, verso 1, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El libro de Efesios comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia mediante la cual nos predestinó, nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con su Espíritu Santo. En esta carta, escrita por Pablo desde la cárcel, por eso es que esta carta tiene un trasfondo especial. Dice que fue escrita de la cárcel. El apóstol les recuerda a sus lectores cómo se manifestó la gracia de Dios en su ser al darle vida cuando estaban muertos en pecado. Sus lectores gentiles estaban separados de Cristo, pero ahora habían sido acercados y tenían esperanza en las promesas de Dios y paz con Él. Por esta razón, Pablo había sido llamado a anunciar estas buenas noticias a los gentiles, quienes a través de Cristo tienen la libertad de acceso a Dios. La segunda parte, bueno, ya después vamos a resumir. Esta carta fue escrita en el año 57 al 62, ¿verdad? Para ser remitida a la iglesia. Comienza Pablo el saludo, ¿verdad? A la iglesia. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Farías Ahumada. Dios le bendiga. Con el saludo, un saludo muy particular que Pablo siempre expresa a la iglesia, pero si bien es cierto, tiene un fundamento. Está bien fundamentado el saludo. Y Pablo se presenta, ¿cierto? Diciendo Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dios bendiga a mi hermano Luis Venegas, Dios le bendiga grandemente. Pablo se presenta como apóstol de Dios. ¿Amén? Hoy día hay muchos que en este tiempo, hermanos, se hacen llamar apóstol y quieren usurpar ese título, pero el apostolado, bueno, la palabra apóstol significa enviado, cheliak, como dice en hebreo, pero en cuanto a estos apóstoles que habla la Escritura, fueron escogidos y fueron apartados por Dios. Fueron llamados. Dios bendiga a Sabdi Guerrero desde Estados Unidos. Parece que Dios le bendiga, hermana Sabdi. Me parece que de Estados Unidos nuestra hermana siempre nos sintoniza. Amén. Estos falsos apóstoles de este tiempo que pretenden usurpar, ¿cierto?, el lugar que Dios le dio a esos apóstoles, a esos 12 que iban a ser como columna, ¿cierto?, de la iglesia.
El Señor Jesús le bendiga grandemente, siervo amado. Gracias, hermana Magdalena. Que iban a ser como columnas de la iglesia. ¿Mm? Y por eso que estos apóstoles contemporáneos no se comparan, hermano. Es que eso, a ver, eso en la mente humana, en la vanidad del hombre, les hace pensar, ¿cierto? En este título, dice, saludo, Pastor José Pérez, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermano Daniel Vergara. Les hace pensar carnalmente, porque los que anhelan, ¿cierto? Estos títulos son más que nada para vanagloria personal, vanagloria humana de ellos, no así aquellos que fueron llamados por el Señor. Por eso que el Señor les aclara y dice, no me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. ¿Mm? Entonces está claro que el hombre tiene que tener claro todo con respecto a su llamamiento. Hoy día hay mucha pompa, ¿verdad? Muchos han mundanalizado la iglesia en cierto modo, pero es para que ellos sean seguidos como hombres más que nada. ¿Mm? Entonces Pablo dice, el sello, ¿cierto?, que Pablo pone en su carta es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hoy día, a usted, a mí y a todos los que de corazón limpio invocamos el nombre del Señor Jesús. Luego dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo general, el saludo de los judíos, el saludo de los judíos antiguamente, de los hebreos, era paz, shalom. Se usaba mucho eso hasta el día de hoy, o shalom el próximo año en Jerusalén. Pero aquí Pablo agrega algo más, y lo agrega el principio, como número 1, dice, gracia y paz. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ve? Es un saludo complementario. Mi hermano nos escribe y dice, Leonidas Cárcamo dice, así mi hermano, ese tema es palabra de Dios. Le saludamos desde Salvador. Bendiciones, siervo. Gracias. Dios bendiga a todos los hermanos de la República del Salvador. Amén. Sí, Dios bendiga a nuestros hermanos del Salvador. Entonces, hermanos amados, este saludo que Pablo utiliza, anteponiendo la gracia de la paz, porque el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, ¿amén?, sino en justicia, paz y gozo. Si no hay justicia, no hay paz, y si no hay paz, no hay gozo. Ahora, este es el orden que Pablo coloca, ¿verdad?, en cuanto al tema de la salvación. ¿Por qué? Porque primero viene la justicia de Cristo. La justicia de Dios revelada en Cristo. Amén. Favoreciendo esta justicia, favoreciendo a quienes, a nosotros, pero de pura misericordia. Y esto tenemos que entenderlo, por eso es que Pablo parte saludando diciendo gracia y paz. Amén. No debemos olvidarnos que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Luego dice, hermanos amados, bendito, aquí hay una alabanza que hace Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Los apóstoles actuales solo van a cambiar carteles a otros países para presumir de sus logros personales, alimentar su ego. Sí, verdad. Pero esto no es humano. Amén. Esto es de Dios. El evangelio es de arriba, no es de abajo. Entonces Pablo dice, exalta a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos preguntaron que por qué, si nosotros predicamos que Jesucristo es Dios en los evangelios o en las cartas, los apóstoles siguen utilizando la palabra hijo o padre. Bueno, Dios es padre, indiscutiblemente, pero la manifestación, hermanos amados, tiene que ser exaltada. No se puede quitar. Amén. No se puede quitar. No así el nombre que ha sido revelado, el nombre de Jesucristo, que fue revelado, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Tiempo, ¿cierto?, en los postreros días. El ángel le dijo a María, llamará su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Ciertamente hay mucha, hermanos, contienda con respecto a esto, pero hay que examinar la Escritura en profundidad y pedirle a Dios siempre que nos dé entendimiento de esta su palabra. Luego dice, según, escuche, entonces la bendición de la iglesia no está aquí en la tierra, fíjese. Dice, voy a leer nuevamente para que clarifiquemos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, esto, hermano, echa por tierra totalmente el falso evangelio de la prosperidad. ¿Mm? Que usted le dice que si usted no es próspero, no es rico, no es acomodado, ¿cierto? No está bien con Dios, está en pecado. Así enseñaron muchos, amén. Muchos enseñaron de esa manera. Y hasta el día de hoy muchos lo creen. Usted puede ver, ¿cierto? Pastores como eh, en Argentina, en Puerto Rico, hombres que han, hermanos amados, falsificado el Evangelio y se han hecho un falso Evangelio, un Evangelio aguado que no tiene consistencia, hermanos amados, y se burlan de la gente. Como hijo del Señor Jesucristo cumple el misterio de la piedad, exactamente, que es Dios o Padre manifestado en carne. Así es, exactamente. Entonces, por eso los apóstoles no podían quitar ese misterio o ese ministerio, ¿cierto?, que se le fue dado a Cristo, y por tanto esto permanece, ¿cierto? Y a la misma luz de la palabra se devela como una gran revelación. Pablo lo recibe. Recuerde que Pablo era un perseguidor llamado Saulo de Tarso y fue alcanzado por el mismo Jesús. Entonces, hermanos amados, quedamos claros acá con este primer verso del capítulo 1, verso 3, que el Evangelio y las bendiciones están en las alturas y no acá. Acá lo que nos podría llegar, ¿cierto?, es lo que el mismo Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Santiago dice que debemos conformarnos con el sustento, con el abrigo. Hay muchos que quieren enriquecerse, ¿cierto?, al igual que estos hombres, como hablábamos delante, que lo único que han hecho es enriquecerse, abusando de los indoctos, de los inconversos, para sacar provecho económico. ¿Mm? Y lo único que se bendicen económicamente son ellos, no así las congregaciones, hermano. Por eso que hay muchas cosas que hay que mejorar. Dios bendiga a nuestro hermano Hugo Monsalves. El Señor le bendiga, hermano Hugo. Un gran abrazo para usted. Dios le bendiga grandemente. Dice, según dice, nos escogió, escuche bien, en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Esto da la idea, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo, ya estaba antes de la fundación del mundo escogida por Dios. Por eso yo decía la otra vez que en la mente de Dios ya estaba la iglesia, estaba el sacrificio, ¿verdad? Después vino la creación del hombre, el pecado del hombre, la ley, o sea, el llamamiento de un hombre llamado Abraham, luego la formación de una nación y luego la ley. ¿Mm? La promesa, la ley y la gracia, o el pecado, la promesa, la ley y la gracia. Ahí hay un orden que hay que ver claramente en la palabra, hermanos amados, para que podamos saber dónde estamos caminando y en qué. Aquí no se trata de una corporación, se trata de la iglesia de Cristo, no una corporación. Muchos han, hermanos, aparcelado, ¿cierto?, cantidades de gente bajo un letrero, como decía mi hermano, corporacional. Pero eso ha servido más que nada, hermanos amados, para provecho de muy poco y no para provecho de la iglesia, de la iglesia en general, en cuanto a la formación, en cuanto al enriquecimiento espiritual, que es lo que nosotros necesitamos. Pablo dijo, siendo pobre, pero enriqueciendo a muchos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de Cristo, en cuanto al conocimiento de esta gracia bendita que nos ha proporcionado nuestro Dios. Amén. Entonces, en amor, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que lo confirma
el mismo apóstol Juan cuando él dice que a lo suyo vino, a lo suyo, no dice a los suyos, dice a lo suyo, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Entonces él viene a lo suyo, donde de que él era dueño de esto. Amén. Y luego dice, y los suyos, porque todo es de Dios, todo es de Dios, los suyos no le recibieron. A veces solamente inculpamos al pueblo judío, pero aquí en el asesinato, ¿cierto?, de Cristo participó todo el mundo. Amén. Y eso lo dice claramente la Escritura, es lo mismo que la ley. La ley era para todo el mundo, no solamente para Israel. Así que cuando Pablo dice a los que están bajo la ley, pero si usted lee el libro de Romanos, claramente expresa el Señor con claridad, porque a veces queremos sacudirnos, hermanos, y decimos, echarle la culpa a los judíos solamente. No, no, por cuanto todos, dice, todos pecaron. Por eso que en Romanos acusa a judíos y a gentiles. Amén. No nos distanciemos, hermanos amados, con que éramos inocentes. No, éramos todos culpables. Porque si hubiéramos sido inocentes, hermanos, Cristo no tuviera para qué haber venido, ¿verdad? Y hubiera sacado a uno de nosotros, ¿cierto?, para que hiciera el sacrificio y listo, y basta. Pero no es así. Muchos quieren desentenderse de la culpabilidad. Pero aquí dice la Escritura, en amor se entregó, ¿cierto?, en amor, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y como lo que le recitaba de Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora dice, más a todos los que le recibieron. Nosotros debemos recibir a Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, escuche bien, engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Después de un engendramiento viene el nacimiento, ¿verdad? Y, ¿cierto? Dice aquí el apóstol Pablo que fuimos adoptados por puro amor. Gracias por ese amor maravilloso, porque ahí hay otro atributo de Dios. Dios es amor. Amén. Luego dice, ¿para qué? ¿Para qué fuimos adoptados? ¿Para qué fuimos escogidos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos lejos, estábamos apartados, éramos enemigos de Dios, no éramos amigos de Dios. No. Usted ni yo buscábamos a Dios. No podemos nosotros decir, no, si yo buscaba a Dios. No, mentira. Ni usted ni yo le buscábamos. La Escritura dice, seré hallado de los que no me buscaban. Me hallarán los que no preguntaban por mí. Entonces, eso demuestra, hermanos amados, el amor de Dios, la bondad de Dios. Y debemos dar gracias a nuestro Dios siempre. Por eso que Pablo empieza con una exaltación en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es maravilloso. Luego dice, ¿en quién tenemos? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y dice, ¿en quién? En Cristo, tenemos también redención. Escuche bien, o sea, aparte de habernos escogido, de habernos adoptado, ahora ¿qué tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Mire qué maravilloso, hermano. Siendo enemigo de Dios, siendo desconocido, siendo, hermanos amados, forasteros, extraños para Dios. Aunque éramos creación, porque, vuelvo a repetir, del Señor en la tierra y su plenitud, pero estábamos distanciados de Dios producto de ¿qué? Del pecado. Pero siendo o estando en esa condición, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos escogió, nos adoptó y también nos redimió por su sangre preciosa. O sea, nos amistó. ¿Amén? Por eso que Pablo habla de el ministerio de la reconciliación. Dios quiere reconciliarse con el hombre. Mire, el ofendido vino a donde los ofensores. ¿Y cómo se demuestra el amor de Dios ahí? ¿Cómo entiende eso usted? Que Dios, siendo el ofendido, Él haya venido a los ofensores
y haya puesto su vida en expiación, como dice Isaías? ¿Qué Dios como tú? Aleluya. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios, qué Dios, hermanos amados? ¿Qué Dios se compara a nuestro Dios? No hay ninguno. No hay ninguno. Además que no hay más Dios que nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios. La Escritura nos habla desde Génesis a Apocalipsis que hay un solo Dios. Ah, pero ¿por qué dice ahí, dijo Dios al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre? ¿Con quién estaba hablando? Y muchos empiezan a especular ahí, ¿ah? Pero el verso 27 de ese capítulo dice, e hizo Dios. ¿Mm? Entonces, hermano, no especulemos, porque recuerde que la Escritura está escrita en un hebreo, en el hebreo en el Antiguo Testamento y en el griego en el Nuevo. Entonces, no especulemos, la Escritura nos habla de un más Dios, de más de un Dios. Acuérdese que el mismo Jesucristo dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Entonces, no debemos presumir que hay más dioses. Y uno solo, el Creador. Entonces, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo, escuche, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, que hizo sobreabundar. El mismo libro de Dios nos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Y esto, hermanos amados, se explica de esta manera. Y muchos lo mal interpretan. Dicen, no, si no importa que usted peque, peque nomás, y total, la gracia va a ser mayor. No, no está hablando de esos textos. No está hablando. Error, ahí hay un error doctrinal. Pablo lo que está queriendo decir, si usted va al Antiguo Testamento por un pecado, por una transgresión, porque ahí había una ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Ahí aparece la ley. Si bien es cierto en el corazón del hombre, de Dios, perdón, sí estaban las leyes para dárselas a los hombres a su tiempo, escuche bien, porque el judaísmo dice otra cosa, pero a su tiempo entregarle al hombre la ley. Porque, por ejemplo, ¿cómo le iba a entregar la ley de los 10 mandamientos a Adán si estaba él y Eva solamente? Es irrisorio, donde dice no adulterará. ¿Y con quién adulterará? Entonces la ley fue dada a su tiempo, hermano, en su tiempo. Por eso que Dios tiene tiempos. Que nosotros a veces no entendemos, porque por nuestra soberbia, por nuestra dureza de corazón, queremos entender a nuestra manera. Entonces había una pura ley, un mandamiento que era de todo árbol del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y el mal no podían comer. Y había un mandamiento y había una sentencia. Y el día que comas, ciertamente morirás. Mandamiento, sentencia. ¿Comió Adán? Transgredió. Por eso que se transgredió el mandamiento, transgredió esa ley. Y Pablo explica bien esto, hermanos amados. Yo no sé por qué el judaísmo no lo entiende, de verdad. Dice que en el principio todos pecaron, ¿verdad? Pero no a la manera de ¿quién? De Adán. Entonces para ellos el pecado era natural. Por eso que el hombre seguía haciéndolo mal. Entonces en el orden de Dios, Dios se ordena, llama a Abraham, de Abraham, ¿cierto? Nace Isaac, Jacob, y así vemos la descendencia, el pueblo judío, y luego, una vez salido el pueblo de Israel de Egipto, Dios le entrega la ley. Amén. Dios le entrega la ley. Entonces cuando la ley es entregada, ya no hay un pecado. Aflora el pecado. ¿Por qué? Porque la ley es el conocimiento del pecado. Porque para el hombre, la ley dice, haz esto y vivirás. Pero es imposible que el hombre no peque, porque si no miente, roba. Si no roba, adultera. Si no adultera, codicia. De una u otra manera el hombre está pecando porque somos pecadores por naturaleza. Por eso que David dice, en maldad me formó mi madre, o me concibió mi madre.
porque había pecado, no porque Isaí tuviera otra mujer, no. Y no porque muchos dicen que no, si David era hijo de otro papá, y por eso lo tenían por allá, no. Eso es una imaginación humana, no. Lo que David está, hermanos, manifestando es el pecado natural del hombre, que a veces el hombre le cuesta reconocer que es pecador. Entonces, cuando aparece la ley, es como una luz potente, ¿cierto? Porque la ley del Señor es buena y nadie dice que sea mala. La ley del Señor es perfecta. Eso es indiscutible. ¿Amén? Indiscutible. El problema se lo llevó el hombre, porque aparecieron multitud de pecados. Entonces, por eso que Pablo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque lo que el Señor iba a hacer mayor por la incapacidad humana. Porque el hombre es incapacitado. Amén. Eso debemos entender. Por eso que es importante leer el libro Romano. El libro Romanos, hermanos, el apóstol Pablo explica, como yo digo, siempre con pera y con manzana, para el que no quiera entender. Y a veces somos reacios, porque nos llevamos metidos allá en las cartas de los hebreos. Es maravilloso, el Antiguo Testamento es maravilloso, tiene muchas cosas maravillosas. Y a veces se malinterpreta, hermano. La doctrina de la iglesia está en las cartas. Amén. Grábeselo bien, está en las cartas. Entonces ahí abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, escuche, a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Se acuerda cuando Nicodemo llegó de noche? ¿Se acuerda? Y llegó exaltando al Señor, porque él le dice, como todo hombre, ¿verdad? Sobando el lomo, como decimos vulgarmente nosotros. Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice Nicodemo, pero ¿cómo yo viejo me voy a meter en el vientre de mi madre por segunda vez? Le dijo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. ¿Y cómo es esto? ¿Eres tu maestro en Israel? Le dice, y no sabes estas cosas. Absurdo. ¿Cómo tú no sabes esto? Hoy día lamentablemente hay muchos que no saben y que no entienden lo que significa nacer de nuevo. Entonces, hermanos amados, de reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios bendiga a la Asamblea Apostólica. También bendiga a Esther Méndez, que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por estar en sintonía. De reunir en todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de ¿qué? De los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo, en Cristo, escuche, en él asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados, ¿conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A Dios le plació. ¿Se acuerda cuando los judíos criticaron la actitud de Cristo, que comía con publicano, con ramera? A él le plació. Y lo confirma el libro de Corintios cuando dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a quienes, los sabios. Entonces, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino y su voluntad, Dios es soberano. Dios es soberano. Amén. Si Él eligió al pueblo de Israel, lo instaló ahí, es de Él. Y nadie lo va a sacar de ahí. La escritura es clara. Por mucho que lo bombardeen. Porque Él es soberano. Y si a Él le plació salvarle a usted por medio del sacrificio de la cruz, acéptelo. Porque muchos quieren ser salvos por sí mismos. Pero eso, hermanos amados, no se puede. Amén. A fin, o con el fin, de que seamos, nuevamente dice, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos, ellos, los que primeramente esperaban en Cristo, y en Él también vosotros, los gentiles, habiendo oído, escuche, la palabra de verdad, el evangelio de ¿qué? De nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Aquí está lo que yo siempre he dicho, el Espíritu Santo Dios no se lo da a cualquiera. No.
Aquí hay un proceso. Por eso vuelvo a decir, por eso la importancia, hermanos amados, de leer la Escritura. Y usted mira ahí Cornelio, ¿por qué recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Veamos. Vamos a Hechos, capítulo 10, y lo vamos a comparar con lo que dice aquí. Para allá dice, había en Cesarea un hombre, mire, llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Y ahí está, este Dios que oraba, Cornelio, era un Dios con mayúscula, era un hombre pío. Escuche, en él también vosotros habiendo primeramente, ¿qué oído? Oído la palabra de verdad. 1, el evangelio de vuestra salvación. 2, y habiendo creído. 3, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Habiendo oído, habiendo creído. Oído, creído, ¿verdad? Y ahora fueron sellados. ¿Ven? No es que hagamos un culto, ¿cierto? Y Dios, bueno, si ese hombre es pío, puede ser. Es un mundano. Luego dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria, de su gloria, no la nuestra. Dios lo hizo, Dios te quiso llamar, Dios te quiso perdonar, te quiso santificar y debes darle gloria a Dios siempre y con tu vida alabar a Dios siempre. Exaltar la grandeza de Dios siempre por lo que Él hizo. Porque ciertamente nosotros no, aparte que no éramos pueblo, no éramos israelitas. Hoy día somos la iglesia de Cristo, no somos la iglesia de ningún hombre. ¿No? Porque ciertamente, mire, por ejemplo, mire, de Juan Wesley, los wesleyanos, de Lutero, los luteranos, de Calvino, calvinistas. Aquí hay una iglesia que también podríamos haberle puesto los apellidos de los dueños. ¿Ah? Porque el hombre se adueña de lo que no es dueño él. Pero la iglesia es de Jesucristo. Vosotros, dice, llamados a ser de Jesucristo. Por eso debemos entender bien el Evangelio. La iglesia, hermanos amados, no es una religión de este tiempo. La iglesia debe ser la iglesia de Cristo, es un ente espiritual, un ente del cielo. Por eso que no celebraron el día del padre, ni de la madre, ni del abuelo, ni el tío, ni... El culto es netamente para Dios. Netamente para Dios. Hoy día las iglesias, y estoy hablando de la iglesia del nombre, las corporaciones celebran el día del padre, el día de la madre, aplauden, cantan cumpleaños feliz, meten cosas que no corresponden. Aún en las predicaciones se exalta más al hombre que a Dios. Hay muchos impíos que son píos y que aún no conocen la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, nosotros éramos de los impíos. Amén. Pertenecíamos a ese grupo. Pero por misericordia, Dios nos llamó. Y gracias debemos dar siempre a Dios, hermanos amados, por ese amor y por esa bondad. Bien, hoy tenemos culto en el lugar de Trieste, 1457. Tenemos cena, amén. Cenamos el otro día con la iglesia de Maipú. Y quiero decirle que yo no tengo letrero. Amén. Yo no tengo letrero, hermanos amados. Mi letrero es Jesucristo. Mi estandarte es Jesucristo y no hay más. Amén. Así que esté orando por nosotros, hermanos amados. Y invitamos a todos los hermanos de cerca, ¿cierto? Estoy seguro que si mi hermano Daniel hubiera estado viviendo aquí en Chile, vendría. Amén. Y esto es pasaje Trieste, 1457, población Roma, cerca del Vaticano, no. Población Roma, esto es en Cerro Navia. Mañana, allá en el lugar de La Quebrada también, Río Maipo, 4824, si no me equivoco, ahí en La Quebrada, bajito el cerro. La iglesia que administra el pastor Raúl Robles Pérez. Dios le bendiga, gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos, hermanos amados, y será hasta la tarde, si Dios así lo permite. Sus comentarios, sus